queridos estudiantes, a la clase del día de hoy. Es un gusto saber que se encuentran bien. El día de hoy vamos a trabajar un poco en el tema de redacción de informes, ya que es un tema muy importante para toda su formación profesional. El tema a trabajar se titula Tipos de informe de acuerdo a la estructura textual. Aprenderemos entonces cuáles son los informes que se encuentran en esta categoría y cómo elaborarlos. Vamos a explicar entonces el tema, pero antes es necesario saber cuánto saben ustedes de cómo elaborar informes. Les pregunto entonces lo siguiente. ¿Sabes qué son los informes? ¿Sabes cuáles son los tipos de informe que existen? ¿Para qué crees que sirven los informes? Bien, pasemos a definir entonces el informe. El informe académico es un documento que recoge los resultados de una investigación sobre un determinado tema abordado en un curso académico concreto. Este modelo de informe sirve para que los alumnos comuniquen sus conclusiones de manera formal a sus profesores, quienes serán los encargados de evaluar el estudio. A diferencia de otros tipos de informe, el informe académico une investigación y valoración en lugar de solo analizar o presentar resultados. Veamos entonces las principales características que posee el informe. El informe debe ser claro, pues se usa un lenguaje simple y directo para que sea comprendido por toda la audiencia a la que se dirige. El informe también es objetivo, pues se basa en hechos e información comprobable y no incluye las opiniones o puntos de vista del redactor. El informe es estructurado, ya que responde a ciertos criterios y se expone siguiendo una estructura narrativa de introducción, desarrollo y conclusión. El informe también suele ser periódico, pues suele publicarse según una determinada cantidad de tiempo. El informe, por último, es específico, ya que tiene un objetivo determinado y apunta a una temática o cuestión a resolver o analizar dentro de un campo de estudio. Veamos ahora cómo pueden ser los tipos de informe de acuerdo a la estructura. De acuerdo a la estructura, el informe puede ser expositivo. Este informe describe un hecho o una secuencia de hechos sin análisis ni interpretaciones del autor. El informe interpretativo. Este informe, además de describir hechos, interpreta y analiza las situaciones para obtener conclusiones y dar recomendaciones. El informe demostrativo. Este informe presenta la hipótesis planteada por el autor, la descripción de todos los pasos que ha seguido para su demostración y las conclusiones obtenidas. Pasemos ahora a ver su estructura. La estructura del informe se divide en tres partes fundamentales. A pesar de que todos los informes deben contar con estos apartados,
El contenido de los mismos no es rígido y debe ordenarse según el criterio del redactor o según el tema a exponer. Veamos entonces las partes que todo informe contiene. Como primer punto tenemos la introducción. La introducción de un informe es la primera vez que el lector conocerá de la situación a tratar. Por esta razón, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué suceso o tema es tratado en el informe? ¿Por qué se ha tratado esta situación? ¿Para qué o con qué objetivo se ha hecho esta investigación? ¿Con qué métodos o herramientas se ha elaborado la investigación? Además, al finalizar de leer la introducción, el lector también debe tener claro cómo se ha organizado la investigación y el orden en el que se le presentarán los hechos. Ahora bien, veamos qué es lo que contiene el desarrollo. Por su parte, el desarrollo es una de las partes más importantes del informe. Puede estar dividido por subapartados, en los que se describen los aspectos más relevantes de la investigación. Además, debe explicar los métodos que se han seguido para obtener los resultados y cómo se han utilizado. Veamos como último punto la conclusión. Por último, la conclusión, como en la mayoría de los trabajos, analiza de forma breve los resultados, haciendo un resumen de la investigación y sugiriendo rumbos de acción a partir de los resultados obtenidos. Además, también es de suma importancia dejar un apartado para la bibliografía. En este se pondrán las fuentes de la investigación. Muy bien. Procederemos entonces a conocer cuáles son los procesos de la elaboración de un informe. En el proceso de elaboración del informe, como en de cualquier otro tipo de texto, se dan unos pasos. El primero de ellos es la documentación, que es la lectura de documentos previos, en el caso de informes que requieran documentación teórica. Planeación. Definición del tipo de informe de acuerdo con temáticas y características. Organización de datos, definición de secciones, temas y subtemas. La textualización, que es la elaboración de una versión preliminar del informe. Adecuación, revisión del lenguaje usado con el fin de garantizar que sea apropiado para el tipo de receptor, organización o audiencia a la que va dirigido. En la revisión, en primer lugar, la corrección necesaria para garantizar la coherencia y la cohesión. En segundo lugar, constatación de que no se ha omitido información relevante o incluido aquella que es secundaria. Y por último, verificación de que se conserve el estilo del texto. Como último punto tenemos la reescritura, que es la elaboración de la versión final. Muy bien. Ahora, ¿cómo evaluaremos esta actividad? El estudiante deberá redactar un tipo de informe visto en clase con un tema a su elección. Recomendamos utilizar un instrumento de parámetros mínimos que le permita al maestro ser más objetivo con la evaluación
y que asimismo le permita al estudiante realizar autorrevisión antes de presentarle el documento final. Veamos el instrumento de evaluación que podemos tomar en cuenta para la calificación del informe. Muy bien. Este es el instrumento y los indicadores son los siguientes. Vamos a evaluar distintos aspectos. En primer lugar, evaluaremos los aspectos formales de presentación. Las ponderaciones son las siguientes: bajo, 0, 1 o 2 puntos, medio, 3 puntos, alto, 4 o 5 puntos. ¿Cuáles son los aspectos entonces? Número 1. Cumple con las normas de estandarización para la presentación de trabajos escritos. El contenido se organizó de manera lógica y sus secciones, temas y subtemas están debidamente jerarquizados y numerados. En los aspectos de organización y de contenido están los siguientes. El desarrollo del informe cumple con la organización ofrecida en la tabla de contenido. El título concreta el tema. Se enuncia como frase nominal y tiene carácter generalizador. Las secciones, temas y subtemas dan cuenta de las acciones llevadas a cabo en su totalidad. Los datos presentados en los anexos, tablas, cuadros, gráficos y fotografías apoyan de manera pertinente lo expuesto en el cuerpo del informe y se presentan de manera organizada. Los objetivos se redactaron en infinitivo y se proyectaron de acuerdo con las acciones y métodos realizados. Número 8. Se siguió una adecuada metodología en la recolección de datos y desarrollo de actividades. En los aspectos de textualización se evaluarán los siguientes indicadores. Las ideas están planteadas en estilo directo, mantiene la sobriedad y está redactado en estilo impersonal. El tiempo verbal seleccionado para la redacción del informe se mantiene de manera equilibrada a lo largo del texto. De acuerdo con los soportes y elaboraciones previas, se refleja planeación y seguimiento del proceso de escritura, documentación, textualización, revisión, corrección y reescritura. El uso que se hace de los signos de puntuación favorece la coherencia y cohesión de las oraciones. En su estructura, los párrafos desarrollan una idea principal que se sustenta con ideas de apoyo coherentes y responden a intenciones comunicativas concretas. Refleja la revisión cuidadosa de la ortografía literal y de la acentual. Utiliza adecuadamente los conectores y los recursos de cohesión. Se acude a recursos de sustitución para evitar repeticiones. ¿Hay correspondencia entre los términos utilizados y los conceptos expresados? ¿El lenguaje utilizado es adecuado para la comunidad académica o la entidad a la que se dirige? Y por último, los aspectos específicos según el tipo de informe. Los indicadores a evaluar son los siguientes. De acuerdo con los datos bibliográficos referenciados, se refleja consulta suficiente de fuentes primarias de información y su adecuada selección. Se presentan conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis adecuado de los datos y de las acciones realizadas. ¿Hay capacidad propositiva en las recomendaciones presentadas? La hipótesis planteada está suficientemente validada por la descripción de los pasos, las acciones y los métodos utilizados.
Recuerda que este instrumento de evaluación puedes adquirirlo en la descripción de este video. Bien. Te aconsejo, querido estudiante, que tomes en cuenta todos los elementos para poder redactar un informe con el tema asignado por el docente. Gracias por prestar atención nuevamente a esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión.